Buenas tardes. Para comenzar, como se había comentado al principio, vamos a tratar de hacer esto un poquito más interactivo. Vamos a pedir la participación de ustedes y va a ser a través de dos maneras. Una, gracias a la participación de un proveedor que es Comstor, vamos a utilizar una plataforma para poder interactuar, donde yo voy a hacer algunas preguntas que de manera particular se me hace interesante saber por parte de todos ustedes para no sentirme solo en este proceso. A veces, con tantas cosas que me han pasado, pensaba que soy el único que tiene el mismo dolor. Vamos a ver si esto es cierto. Para poderlo hacer en sus plataformas móviles, ya sea smartphone, tabletas, etcétera, le pueden dar la dirección en su browser que aparece aquí en la pantalla, la que aparece en azul, la que es response.smarttech.com. Y donde les pida el nombre de la evaluación, le van a dar el número que aparece ahí. En su plataforma móvil va a aparecer una pantallita como la que están viendo en este momento. En el espacio donde dice ID de evaluación, le van a poner el número que acabamos de ver arriba, que te la van a regresar. Y hasta ahí, la idea de estas preguntas no es ventilarlos. Por eso no vamos a poner el identificador de quién me está respondiendo la pregunta, sino más bien es un sondeo de forma general para que podamos saber cómo nos ha ido en este proceso de implementación del MACTIC. Ya todos tienen la dirección, ya todos tienen el número. La otra forma también va a ser a partir de Twitter, para poder ser congruentes con nuestra propia característica como responsables de tecnología. También a través de Twitter, a través del @vínculotic. Y vamos a ir, cada pregunta va a tener un hashtag para que le pongan favorito o le pongan retweet, y será una forma también de interactuar de manera muy dinámica. Ahora sí, comenzamos. ¿El Assessment ID es el número que diste? Sí. ¿El Student ID es? No, ese va en blanco, no le ponemos nada. Pues les decía yo, como va a ser, ahorita lo vamos a iniciar. Cuando yo lance la primera pregunta, me van a hacer favor de iniciarlo y entonces va a aparecer la primera pregunta, ¿sí? Ok, vamos entonces ahora sí con la siguiente. Ya obviamente se ha hablado de forma constante sobre el inicio del MACTIC. Aquí solamente me voy a permitir hacer algunas referencias porque para la plática se me hace sumamente importante estos datos que estamos poniendo aquí. Primero aparece la primera versión del MACTIC en julio de 2010. Vale la pena mencionar que no sé si a muchos de ustedes les tocó en gobierno federal, que los comités de informática desaparecieron por ahí, si la memoria no me falla, del 2006. Había la figura del comité informático que debería de existir y que tenía un carácter de nivel inclusive estratégico para cualquier institución de gobierno, llámese la que se llame. Pero por ahí más o menos, si la memoria no me falla, les digo, el 2006 desaparece la figura de comité. ¿Y qué pasa con el responsable de tecnología? Ahí es donde yo digo que empieza la decadencia. Empezamos a desaparecer del mapa y empezamos a desaparecer en la toma estratégica de decisiones. Todo dependerá de cada institución cómo era considerado el responsable de tecnologías. Pero si para una administración no le tomaba importancia, simplemente quedaba relegado y solamente cumplía funciones operativas. Bajo ese antecedente, hasta 2010 vuelve a aparecer la figura del responsable de informática. Yo inclusive podría decir, y valga la expresión, hasta un poco devaluado, como que empezaron a darse cuenta que volvíamos a existir. ¿Por qué? Porque el manual decía que debería recaer la implementación del MACTIC en la más alta responsabilidad del dueño, por decirlo de alguna manera, o el que llevaba la estrategia de tecnologías dentro de la organización. Es cuando vuelve a aparecer. Pero en esta dinámica que se está dando constantemente, había que remontar un camino muy complicado, dado que prácticamente no aparecíamos e inclusive en algunas unidades informáticas se consideraba al responsable de tecnologías como un mando medio o menos que un mando medio. Para poder interferir en las decisiones estratégicas de la organización era alto complicado poder hacer una propuesta y que ésta llegara hasta el nivel más alto. Con eso empezábamos a remontar esta parte. Bien, esta primera versión, en julio de 2010,
que ya comentamos hace un ratito, que nos agarró en algunos casos, sobre todo en la parte del sector educativo donde estoy yo, en el sabadazo, porque fue cuando estábamos en plenas vacaciones y también ese era otro aliciente que teníamos que luchar para poder implementar en muy corto tiempo. Aparece con 30 procesos, después aparecen 3 actualizaciones en abril, septiembre y noviembre del 2011. Y había que revisar estos ajustes para ver qué tanta implicaciones tenía. Afortunadamente las variaciones fueron muy pocas y no afectó de forma muy importante, hasta que aparece el MACTIC-C. Ahí es donde tengo mis suspicacias y voy a empezar con una disculpa, pero yo bien decía que si ya me conocen, ¿para qué me invitan? Y vamos a ver, ahí yo no sé, soltando la suspicacia, si esto es resultado de todo lo que estaba pasando en el mundo con respecto a seguridad de la información. ¿Saben a qué estoy hablando? Las Wikileaks. Entonces rápidamente hay que implementar procesos para fortalecer la parte de seguridad de la información. Y es cuando aparece esta última versión. Esa es una suposición mía, no hay nada por escrito. No hay nada que fundamente esto que estoy comentando, pero simplemente coincide con fechas, coincide esta parte. Después de eso, se reduce un proceso, entre comillas, más bien se integra, se hace mucho más fuerte en la parte de seguridad y se deja ese proceso durante mucho tiempo hasta el día 8 de mayo de 2014, donde de manera combinada, dado que las anteriores versiones las comandaba la Secretaría de Función Pública, ahora quien establece también o quien lo coordina, inclusive quien firma el decreto, es la Secretaría de Gobernación. Ahí viene otra suspicacia. ¿Qué orientación tenía en un principio con Función Pública y qué orientación tiene ahora con Secretaría de Gobernación? Pero bueno, seguimos avanzando. Ahí es donde viene, si mal no me falla, la primera pregunta. A ver, vamos con la siguiente. No, perdón. Algo que me parece sumamente importante, que es lo que traía la primera versión del MACTIC, lo que se llaman los marcos de referencia. Y es ahí donde comentaba yo también hace un rato, que en principio parecía la implementación de un modelo sumamente complejo y a una velocidad muy rápido. Pero yo creo que también se partía del principio de que todas las unidades informáticas del gobierno federal o de manera general estábamos trabajando o obedeciendo a las buenas prácticas internacionales. Es decir, se supone que deberíamos conocer y dominar COVID, BSC, TOGAF, ISO 9000 o prácticamente todos los ISO que tienen que ver con informática, VAL-IT, PINBOK, CMMI-DEV, Microsoft, etcétera, todos los marcos de referencia que están sustentados en el MACTIC. Y lo que se hizo prácticamente es hacer un compendio de todas estas buenas prácticas, y me parece que una de las partes buenas para algunos, para otros simplemente fue una licuadora, pero si lo analizamos, esas buenas prácticas se hicieron un compendio para poderlas seguir, y ese era el marco teórico. En esa primera etapa que nos dedicamos a investigar de dónde venía todo esto del MACTIC, empezamos inclusive a conocer este tipo de referencias que se supone deberíamos ser expertos, deberíamos de manejar y deberíamos de seguirlo, que en todo caso, si esto fuera así, la implementación del MACTIC debería ser prácticamente transparente. Y por eso inclusive yo pienso que nos dieron un tiempo muy corto para poder implementar, es decir, sale el 15 de julio, cuando 20 días naturales después había que entregar el programa de trabajo de implementación para implementarlo en noviembre de 2010. Entonces supongo que asumían o suponían que esto era pues prácticamente transparente, que ya todo estaba hecho, nada más era informar, que no sé si es el caso de todos. Ahora sí, la siguiente. Bueno, perdón, aparece también ahí una figura que no voy a mencionar su nombre, vamos a ver si es el mismo caso para todos, pero que inclusive su perfil no está perfectamente definido. Primero me decían que esta persona o este grupo de personas iban a ser un mediador entre función pública y la entidad gubernamental, pero también que iba a ser un observador de los procesos, pero también que iba a ser un intérprete de los procesos para ayudarnos si teníamos duda sobre el manual. En algunos casos también nos comentaron que nos iban a ayudar a la implementación, pero vamos a ver
qué papel está jugando o qué papel jugará en el futuro esta persona. La siguiente, perdón, ahora sí. Y viene la primera pregunta para todos. Implementamos el MACTIC en diciembre de 2010, quedó la implementación. En la plataforma va a aparecer las dos opciones, sí o no. Simplemente es decir, si para ustedes llegó por lo menos al 80% de implementación en diciembre de 2010 o no. Es simplemente para saber, o si no, a través de Twitter están el @vínculo_tic con el hashtag implemento MACTIC, un retweet si fue sí, un fav o favorito si fue no. Vamos a darles un breve tiempo para poder empezar a hacer acumular algunas respuestas. ¿Cuántas llevamos por ahí? Ahorita vamos a seguir intentando. En el caso de Twitter, ahí los vamos a ir generando. Al final vamos a ir viendo las respuestas, porque es interesante después de todo esto saber. Vamos con la siguiente. Luego, vuelvo a mencionar el MACTIC, pero hay aspectos interesantes que yo no sé si para ustedes fueron de llamar la atención como fue para nosotros. Primero, el artículo 4 dice que se dejan, bueno, aparte de varias cosas, solamente marco lo que me parece muy importante. Dice, se dejan sin efecto los acuerdos, normas, lineamientos, oficios circulares y demás disposiciones y procedimientos de carácter interno. Es decir, desechar todo lo que teníamos y el manual es el que ahora manda. Y la implicación que esto sería para nosotros, decir de un momento a otro que este oficio, este procedimiento que ya teníamos implementado ya no funciona porque ahora va a ser uno nuevo. Y después, este artículo parece algo muy sencillo. A veces hay tanta abstracción en las leyes que atrás de eso tiene gran impacto. En nuestro caso, impactó en perfiles. Es decir, como trae un número de roles establecidos, que eran 150 roles en el primer manual, ¿quién iba a asumir esos roles? Entonces había unos que si no estaban, había unos roles que inclusive se estaban practicando y que no estaban ahí, entonces esos quedaban fuera. Entonces hubo un impacto en los perfiles y en la misma estructura orgánica de cada una de las UTIC. En algunos casos, a lo mejor en algunos otros simplemente fue transparente. Pero después hay un par de transitorios que son, para mi gusto, un parteaguas en la implementación de la primera etapa. Lo que decía yo, después de que entra en vigor el decreto el 15 de julio, tenemos 20 días hábiles para entregar el programa de trabajo de implementación. Que eso implicaba, cuando menos, que eso era según el guión de este personaje que digo que de repente apareció, según su guión de evaluación, solamente nos estaba permitido o era válida la implementación si yo tenía arriba del 80% de implementación. Si no cubría ese mínimo, simplemente se decía que la implementación no se había llevado a cabo, por lo tanto tenía yo una observación. Para enero de 2011, todavía me dieron un mes más para esta evaluación, ya se tenían 2 observaciones, en este caso por el órgano de control, donde solamente según ellos llegué al 79% y según yo había llegado al 85%. Argumentaba que el 79 era porque en un formato me faltó el logotipo, en otro tenía una coma de más, en otro había olvidado un fragmento del formato y entonces me fueron quitando puntos hasta llegar al 79. Por tanto, entonces no había cubierto la implementación en MACTIC. Además, también el otro 1% que me quitaron era porque querían ver el total de los formatos impresos y firmados, que ahorita vamos a ver algunas cifras de esa cantidad de formatos. Y por último, otro transitorio que fue el cuarto, que eso yo creo que también vino a ser el acabose, decía palabras más, bueno, está de hecho ahí marcado, se realizará con recursos humanos y materiales y presupuestarios que no tengan asignados, es decir, no va a haber más presupuesto para este proyecto, es con lo que se tiene y ahí se tienen que implementar. Y entonces, pues hay que hacer con lo que se tiene y además cumplir con este tipo de cosas. La siguiente.
¿Qué volumen de trabajo implicó en ese primer periodo para la universidad? Bueno, aquí se desglosa un poco. Eran 11 grupos de procesos, 30 procesos, 174 actividades, 347 productos, 889 factores críticos y sus respectivos indicadores, 10.410 productos por funciones y aplicaciones que aproximadamente nos daban cerca de, bueno, y con sus respectivos formatos, que algunos formatos tenían hasta 10 anexos. Todos estos nos dan 5.220 actividades aproximadamente por funciones y aplicaciones. A la fecha, que era el 15 de noviembre de 2011, se desarrolló la implementación prácticamente, según nosotros, en su totalidad. Pero no se hizo la impresión de casi 3.000 hojas. Yo, honestamente, y esa fue la otra observación que me hicieron, me negué a imprimir. Por principios de sustentabilidad, yo dije, no, los imprimo, y casi le dije, y háganle como quieran. Pues sí, una observación. No había formatos impresos. Y bueno, y se vieron benévolos, porque si no hubieran dicho que no tenía nada porque no había nada impreso, ¿sí? Entonces, querían los 3.000 formatos impresos y con firma. Lo que yo hice, ponerlo en un repositorio digital y dije, aquí los puedes consultar y están todos. Y con algunos mecanismos para evitar que hubiera, según él, cambios en el formato, que sí ya estaba y luego no estaba, etcétera. Que según eso, para eso servía la firma, para certificar que no iba a haber cambios sobre el formato. Pero nosotros entendemos que ya en papel o en digital hay formas de poder alterar los documentos, inclusive los que están en papel, que son más factibles de alterar que los que están en formato digital. Pero bueno, la principal área de oportunidad que vimos en MACTIC no estaba en el modelo. Si de una vez que revisamos el marco referencial, de dónde venía, realmente el modelo no es malo. En este momento inclusive no es malo. El problema estuvo en la fase de implementación. Es decir, como se decía hace un rato, desde el momento que se dicta la regla hasta el momento que baja a todos los niveles, es ahí donde puede sufrir una gran cantidad de problemas. La siguiente pregunta es: identificamos y dimos seguimiento a esos 889 factores críticos, que en teoría esos son los sobre los cuales nos iban a evaluar. Y ahí aparece tanto el Twitter como la pregunta. ¿Realmente los seguimos? Con toda honestidad, a mí no va a quedar registrados los nombres, pero con toda honestidad sí los teníamos, todos identificados. Sí les dábamos seguimiento a estos 889, que son todos y cada uno los que marcaba el manual. La siguiente. Lo que hicimos justamente, porque nos encontramos un problema sobre todo con los roles, es bueno, este conjunto de roles, ¿quién nos va a dar? Tenemos en la universidad, la UTIC, tenemos 31 personas que son las que componen toda la unidad informática, de las cuales la mitad es personal de base y la otra mitad es personal de confianza, y solamente 4 somos mandos medios y superiores. Los roles recaían prácticamente sobre mandos medios y superiores. Entonces hicimos pues prácticamente un juego y nos rolamos y nos poníamos cachuchas en momentos diferentes para poder cubrir todos los roles, porque además había que cumplir con todos los roles. Y entonces había que, hasta inclusive teníamos algunos roles duplicados, hacíamos 2 o 3 funciones al mismo tiempo, de repente salíamos de una reunión y entrábamos a otra, pero ya entrábamos con otra cachucha, después salíamos de otra y entrábamos a otra, y darle seguimiento a todos esos, el levantamiento de la minuta, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para poder de alguna forma facilitarlo, pues los dividimos los grupos, y ahí están más o menos identificados con colores, que es el grupo estratégico, que es el grupo táctico, el grupo operativo y el grupo de soporte, que esos básicamente son niveles, que es otra reexpresión del modelo de MACTIC, pero ajustado en este caso a la universidad para poder cubrir prácticamente con todos los perfiles. La siguiente. Y luego, obviamente, por este tipo de cosas, valdría la pena saber si existió resistencia al cambio al interior de la UTIC primero, porque ya habíamos dicho que al exterior pues había,
Pero ¿qué pasa al interior? Cuando llegó el manual y empezamos a decir hay que hacer toda esta chamba, además de la que estás haciendo todos los días, pues ya se imaginarán, ahí está mi grupo de trabajo, cómo se habrán puesto, de todos había que cumplir. Entonces, sí hubo o no resistencia al cambio. La siguiente. Obviamente en esta investigación tomamos algunas referencias. Afortunadamente en ese momento nos tomó, la primera versión del manual nos tomó en una reingeniería de procesos que nos estaba ayudando inclusive una empresa a hacer esta organización, pero curiosamente esta empresa que nos ayudó a hacer la reingeniería, uno de ellos había participado en justamente la implementación del MACTIC y toda la normatividad. Entonces nos fue de mucha ayuda, pero también tuvimos ayudas exteriores. En este caso, dentro de la literatura que empezamos a ver, había una que es muy interesante, que ya se presentó hace un rato, que eran los 7 pasos para implementar el MACTIC, que lo publica Infotec, y de ahí tomamos como referencia, pero otra vez aparece esta figura que ya empieza a transformarse. Y según estos 7 pasos decían, y lo cual me parecía muy razonable, dice, la UTIC de cada institución tiene su propia experiencia, eso es cierto, y madurez con la operación de procesos y generación de productos similares a los referidos en el manual. ¿Qué quiere decir? Que si yo tenía cosas similares que se supone que ya hacía, pues simplemente era ajustarlo. Pues la opinión fue, solo son válidos los productos y procesos como están en el manual al pie de la letra. No podía hacer ninguna analogía. Entonces va para atrás, ¿sí? La siguiente pregunta también fue, entonces, ¿fue claro el papel que jugaría el órgano interno de control en la implementación del MACTIC? ¿Sí sería claro o no? ¿Cuál es la experiencia que todos tuvimos con eso? ¿Cuál ha sido el rol? ¿Cómo ha jugado? En este caso, en este papel, y ahí estaría la participación, tanto en Twitter como en la plataforma que tenemos ahí. Esperamos un momentito. Ahora sí, la siguiente. En el mismo, los mismos 7 pasos aparece algo que se me hace también muy interesante. Y decía, en caso de que ya cuentes con alguno, en este caso de los procesos, no agregues nuevas actividades, solo alinea aquellas que tengas de acuerdo indicadas en el manual. Y una vez más, nos dicen, no, las actividades deben ser como las del manual, no deben salirse del manual. La que sigue. Y luego vienen los famosísimos formatos. En la propia Normateca, y cuando sale publicado el manual, dice, y lo pongo ahí subrayado, los formatos sugeridos. Y entonces, ¿qué entendemos por formatos sugeridos? Es decir, si yo tengo unos o hago una propuesta que contenga la misma información que trae el formato, pues es válido. Pues no, hay que considerar los formatos como están en el manual y solamente si acaso incluir el logotipo de la institución. La que sigue. En esta insistencia que tenía yo, en esta necedad, integramos formatos porque en los formatos se repetía mucha información. Y entonces este es un ejemplo que hicimos un grupo de formatos que eran más o menos del mismo proceso, lo integramos como aparece en la parte de abajo, que apenas sí se ve que son 4 formatos en uno, para ahorrar papel, en su caso, y también inclusive simplificaba el proceso. Pues no, porque la revisión se orientaba solamente al número de formatos y no al propio contenido. Y eso me parecía que iba en contra del principio original. El principio original era simplificación administrativa y mejora de procesos. ¿Qué es lo que en teoría yo tendría que evaluar? Pues la simplificación administrativa, o que se notara que yo estaba mejorando procesos. Y no, al parecer era más bien si había cumplido con los formatos. La que sigue. Y otra vez, ahora sí, ¿existió diferencias de opinión entre la UTIC y el OIC? No sé si sea ociosa la pregunta, o a lo mejor yo soy el que estoy equivocado, o siempre estuve errado, ¿sí?
Ahí esperamos su participación. La que sigue. Después viene la versión del MACTIC, ¿sí? Donde de manera fundamental, o más bien se enfocó mucho, obviamente en la disminución de dos procesos, pero la creación de uno con la conformación del GESI, del Grupo Estratégico de Seguridad de la Información, que por cierto, me parece que se habló poco en el día de hoy del grupo, que ahorita se convierte, yo digo que es el más importante y es el que trasciende de un manual a esta última, este grupo. Pero ¿qué pasa con el grupo? Vamos a la siguiente, por favor. Bueno, a partir de eso, hicimos un modelo de operación con esta nueva versión que incluía el MACTIC, pero seguíamos con el mismo problema. Nos dijeron, sí vemos mejoras, pero lo que faltan son formatos. Y yo no puedo evaluar sobre las mejoras, sino sobre los formatos. La que sigue. Aquí también aparece algo que apenas se alcanza a ver, y ahí sí voy a hacer referencia a los que somos más o menos de la época de los 60, 70, 80, que sí alcanzaron a conocer al Conejo Box, y sobre todo una caricatura, que en esos tiempos ahora ya se olvidó, es muy famosa, donde el Conejo Box participaba en la Serie Mundial de Béisbol. Y era muy típico, y por eso hago referencia, porque decían, recuerdo, primera base, Conejo Box, segunda base, Conejo Box, tercera base, Conejo Box, catcher, Conejo Box. Pues eso, algo así pasaba con el GESI. Aquí otra vez teníamos que repartirnos los roles y la función solamente entre 4, porque había que crear el grupo de trabajo de infraestructuras críticas, pues estamos los 4. El grupo de trabajo de implementación de seguridad, pues otra vez los 4. El responsable del grupo de trabajo, pues en este caso siempre sería yo. El equipo de respuesta a incidentes, pues también yo. Entonces todos participamos en lo mismo. Pero además de esto, las características que tiene la implementación de un esquema de seguridad que propone el GESI implica más de una inversión adicional. No es solamente la participación de personas, sino es infraestructura, tanto de hardware y de software, para poder implementar esta cuestión de seguridad. La que sigue. Entonces, eso da la siguiente pregunta. ¿Era suficiente el personal de la UTIC para cubrir los perfiles sugeridos por el manual? Hablando de perfiles y roles. Es lo que también comentaba yo hace un rato. Nos miden con la misma vara a unos y a otros. Puede ser, por poner simplemente algunos ejemplos, no es la misma UTIC, la de Pemex, que la de la SEP, o la de Hacienda, o de la propia función pública, o la de la universidad, ¿sí? Que entonces ahí es donde se vuelve muy complicado. A lo mejor sí se podían distribuir los roles, o pues simplemente con lo que tenemos. Había inclusive casos más críticos que nos llegamos a enterar en las reuniones que nos daban ahí en función pública, donde había unidades o UTICs solamente de 3 personas. Y entonces, ¿y cómo le hacían para poder implementar el MACTIC? Y de todos modos tenían que implementar el MACTIC. La que sigue. Aquí prácticamente ya para ir cerrando, hago un cuadrito con algunas diferencias entre las diversas versiones de MACTIC. Las primeras versiones, que va de 2010 a 2000, o casi 2014, 2013, las encabezaba o las dictó, de hecho el decreto fue dictado por la Secretaría de Función Pública. La primera versión, su objetivo era simplificación administrativa y mejora regulatoria. La otra de las versiones era fortaleza, seguridad, y se crea el GESI, que son, no es que solamente existado, sino son las que hicieron parteaguas. Y por último, este enfoque de la Secretaría de Gobernación con la versión del 2014, y que es la articulación de la Estrategia Digital Nacional y el habilitador hacia la sociedad del conocimiento, además de optimización interna de los trámites y servicios. Su enfoque cambia totalmente. Y entonces, justamente la que sigue, decimos en dónde quedan las buenas prácticas. Obviamente este diagrama un poco burdo, y simplemente agarraron a eliminar procesos para solamente dejar 9, que ya dieron algunas cifras, que esto nos da 49 actividades,
27 productos y solamente 307 factores críticos, ¿sí? Pero la duda, y sobre todo todos aquellos que hemos vivido la transición de todo el proceso del MACTIC, comentábamos hace un ratito en el pasillo, para los que van a implementar por primera vez el MACTIC, y que es la nueva versión, a lo mejor va a ser muy sencillo, pero yo pediría que no dejemos atrás todo lo que es el marco de referencia. Pero para los que nos tocó vivir todas las transiciones o todas las actualizaciones, se nos está haciendo muy complicado poder acostumbrarnos a esta nueva versión, porque no es tan fácil una poda y quitar procesos, porque es como si me pueda aceptar esta analogía, empezamos a cortar y separamos procesos y hay hilos que los unen. No podemos cortar de tajo, es una cirugía muy compleja. La siguiente. Quedó de esta manera solamente en 3 enormes procesos, que gobernanza, entrega y organización. Pero ¿qué pasa según nuestro punto de vista cuando se eliminan los procesos? Nos limitan en revisión y seguimiento al sustento de la planificación estratégica de la institución, aunque hay vestigios en la herramienta de política TIC donde sí está, de alguna forma se ve reflejado la conclusión de la planeación, pero antes se llevaba el proceso completo y es donde, por ejemplo, teníamos el FODA, que para nosotros fue sumamente importante, aquí ya no aparece. Está cómo llegamos a la conclusión de justamente la planeación, también están los primeros formatos, aquí desaparece. También se nos queda limitada la capacidad para mejorar la calidad. No hay instrumentos o ya no aparecen estas cuestiones de calidad. Por eso digo que no olvidemos lo que ya traíamos, porque eso podría también ayudarnos. También se limita la administración de cambios y las liberaciones, que sí se trae algunas cosas en el manual, pero muchas cosas del pasado ya no están. Si llegamos solamente a ver eso, no vamos a ver cómo se hizo el proceso. Y por último, también se nos limita la evaluación del desempeño. No sabemos cómo llegamos ahí si no hay elementos y procesos que están indicados. La siguiente. Y por último, también reflexiones sobre esta nueva versión del manual, que también hago referencia. En el artículo 7 habla, y ya se ha hablado varias veces desde hace un par de años, desde antes de este último cambio, sobre el seguimiento modelado basado en la arquitectura empresarial. Y se suponía que había una guía. Y hay un comité de arquitectura empresarial que está trabajando, entiendo que sigue trabajando en presidencia, pero no están los resultados. Y no está algo tan simple, al menos para mí, que vayamos basando toda la ingeniería en arquitectura empresarial. Todos los que más o menos entendemos un poco de esto sabemos lo complejo que es basar un modelo en arquitectura empresarial. Sería como, vamos a parar la institución y vamos a organizar y luego volvemos a andar. Eso es imposible. Pero en eso está. Pero sí habla de que se debe basar en una arquitectura empresarial y dice que la guía va a estar en el portal. Todavía revisé el día de ayer, no lo encontré. No está todavía. El artículo 8 dice, las instituciones deberán compartir recursos de infraestructura, bienes y servicios en todos los dominios tecnológicos. Me dice que debemos de compartir. Cuando de hecho recibí la invitación y vi que íbamos a estar muchos que estamos justamente en este ámbito de trabajo, dije, a lo mejor va a ser una especie de grupo AA, donde vamos a compartir experiencias y vamos a platicar nuestra problemática y vamos a resolverla, etcétera, etcétera. Pues a lo mejor sí podría ser un buen ejercicio, pues vamos a empezarnos a unir, hacemos un sindicato y entonces empezamos a... No es cierto. Pero sí valdría la pena conservar esta comunicación para empezar a compartir no solamente infraestructura, sino también este conjunto de cosas que tenemos, que encontramos, que algunos hemos avanzado y que algunos falta por avanzar. Por último, que nos ha traído, no sé si a ustedes, pero muchos dolores de cabeza. Cuando lo empecé a leer y leí este artículo 9, donde dice, después de varias cosas que tienen que ver con adquisiciones, se exceptúa de la obtención de dictamen de la unidad para cosas como DVDs, CDs, faltacables, diademas, micrófonos, cámaras digitales, cámaras web. Dije, por fin, pero no estaba leyendo el transitorio 11º, que decía, todavía no.
hasta que no esté vigente el 33 y el 35. Y entonces ahora sí que el reclamo es cuándo se va a derogar el 33 y el 35 para que no tengamos que hacer un estudio de factibilidad que tarda en ocasiones, y está documentado, hasta 4 meses para comprar CDs. ¿Sí? La siguiente. Bueno, por mí sería todo. No sé si hay alguna pregunta. Gracias. ¿Cuándo es la primera sesión del grupo AA, Víctor? Sí. No, digo, ¿cuándo es la primera sección? Hombre, muchísimas gracias. Sí, gracias. ¿Preguntas para Víctor? Por favor. Rubén Quintero, de Sociedad Hipotecaria Federal. Más que una pregunta, quisiera hacer una aportación a tu excelente relatoria de cómo vivimos todos el MACTIC. Yo, además de trabajar en Sociedad Hipotecaria, soy parte de la mesa directiva de ISACA, capítulo Ciudad de México. En 2004 o 2005 hicimos algunos esfuerzos para que en función pública trataran de adoptar COVID como una buena práctica a efecto de ayudar principalmente a los órganos internos de control a entender más cómo deben auditar las áreas de TI. Ahora ya no estoy en auditoría, ahora ya estoy del lado de la luz en informática, ¿no? Okay. Pero se hicieron esfuerzos interesantes y en aquella época se capacitó a mucha gente en función pública y fue el primer acercamiento que ISACA tuvo con función pública en materia de mejores prácticas. No quisiera dar nombres del tema, pero cuando se publicó MACTIC, en el cual se utilizaron muchas de las mejores prácticas que pusiste en alguna de tus láminas, por ahí se fugó un oficio, se emitió un oficio que no sé si recordarán algunos, en donde se recomendaba a algunas empresas para la implementación del MACTIC. Ese oficio salió de función pública. Sí. ¿Cómo lo interpretamos hacia afuera en todas las dependencias? Prácticamente era: contraten a cualquiera de esas empresas para la implementación. Así es. Creo que la persona que emitió ese oficio no duró mucho tiempo en función pública porque automáticamente se convirtió en un negocio. Yo creo que cuando se emitió la instrucción de que la implementación del MACTIC tenía que ser llevada a cabo con recursos propios y sin la inversión, fue yo creo que una reacción para tratar de atacar eso que ya se había fugado, pues porque obviamente dentro de los que estaban como recomendados de función pública había una de las empresas, y digo empresas, no asociaciones, que participaron en la elaboración del MACTIC. Y entonces obviamente eso se daba a pensar en cosas, ¿no? Así es, sí. El tema es que eso generó mucho impacto y estarán de acuerdo muchos de nosotros, porque la implementación del MACTIC no solamente fue, así como tú dices, de implementarlo sobre la marcha, que no podíamos parar el carro y nada, era implementarlo con la operación, ¿no? Que de por sí ya era compleja en muchas áreas que tenían pocos recursos y pocas personas, y eso fue, yo creo que fue un buen reto, ¿no? Entonces, te agradezco mucho la explicación que diste, porque la verdad que así fue como nosotros lo vivimos así. Tengo aquí a mi equipo, así fue como lo vivimos, tal y como tú lo estás marcando, y realmente fue un reto importante. Yo creo que al final es una buena intención que a lo mejor fue muy ambiciosa, creo yo, debió haber sido, como tú dices, con mayor tiempo, con una preparación diferente, pero creo que en México las cosas funcionan cuando se vuelven obligación. Y te lo digo porque cuando como asociación tratábamos de invitar a que tomaran mejores prácticas que a nivel mundial estaban ya adoptando, veíamos que lo veían como pues una buena intención, pero jamás pasó de nivel hasta que se publicó el MACTIC, y entonces ahí nos tuvimos que subir al barco a fuerza, ¿no? Así es. Y es una lástima que en México tuvieran que funcionar las cosas solo porque va a haber alguien, el órgano interno de control, que va a revisar, y creo que sin la experiencia, ni el conocimiento, ni la preparación necesaria para hacerlo, si estamos cumpliendo con formatos, ¿no? Ese era mi comentario, sí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Víctor. Pues muchísimas gracias por tu participación, te agradecemos mucho. Gracias. Qué amable.